Muchas de estas profecías son muy específicas y muy fáciles de entender, mientras que otras en realidad son un poco más difíciles. Muchas de las profecías bíblicas ya han tomado lugar, otras todavía deben ser cumplidas y la mayoría de estas posiblemente ocurran durante la vida de muchos de los que están escuchando este programa hoy. Quizás usted haya leído algunas profecías en su propia copia de este admirable libro, la Biblia. Los momentos proféticos de la Biblia se encuentran en las 7 convocaciones registradas en el libro de Levítico en el capítulo 23, verso 7. Los cristianos que nos observan hoy han encontrado que estas fiestas reflejan eventos futuros, en otras palabras, son de naturaleza profética y nos cuentan el futuro con anticipación. Pero no es así con las últimas 3. Puede que los sorprenda, pero muchos de los que están escuchando este programa posiblemente vivirán para ver el cumplimiento de las siguientes 3 festividades. Y si quieres descubrir esta conexión entre las festividades bíblicas y lo que guarda el futuro para usted y las naciones, acompáñenos en este programa de Universidad de la Familia con los pastores Roberto y Pili Alfaro. Les invito, amigos, a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Lo vamos a hacer en el capítulo número 16 del libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 16. Habló Jehová a Moisés diciendo de la muerte de los 2 hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo,
y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes 7, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes, y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico Maná. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de bendición, de unción. En este tiempo donde necesitamos muchísima bendición, muchísima unción para entender nuestra palabra, ¿verdad? Hoy vamos a estar en un tema poderoso en las fiestas del Eterno. Hemos hablado de las fiestas de Pesá, ya hemos enseñado de la fiesta de panes sin levadura, hemos enseñado de la gran fiesta de Bicurín.
hablamos de la fiesta de Shavuot, llegamos a explicar acerca del Rosh Hodesh, de lo que significa la luna nueva. Hemos hablado de la fiesta de Yom Teruah. Y hoy nos vamos a entrar a hablar de la poderosa convocatoria de la fiesta de Yom Kippur. ¿Qué significa Yom Kippur? Pastora Pili, significa la fiesta del perdón. Nada más ni nada menos, el perdón, que es como la base de toda la sanidad en la vida del hombre. Definitivamente la fiesta de purificación. Y es a través de la sangre derramada, de la sangre de nuestro Mesías, que esa fiesta tiene tanto poder en nuestras vidas. ¿Sabían ustedes que es importante entender esto desde el contexto de lo que es la Santa Convocatoria? Yo quiero que vaya conmigo al libro de Levítico, a las Santas Convocatorias, en el verso 23. Capítulo 23. Leamos 26, pastor, vamos a leerlo recorrido hasta el 32, para entrar en la fiesta de Yom Kippur. En hebreo Yom Kippur, en español, digámoslo así, la fiesta de expiación o de perdón. Sí, estaba mirando en este tema del tiempo del perdón, que tan importante en la vida de todo ser humano, hombre, mujer, aún niños, matrimonios, la palabra perdón. Sí. Porque donde no hay perdón, debemos tener claridad que en el lugar donde no hay perdón, hay dolor, hay rencor, hay amargura, hay resentimiento. Algo muy importante, ¿sabes? Hay enfermedad. ¿Has visto cómo los médicos recientemente han podido determinar cómo una de esas causantes trágicas de la muerte con el cáncer obedece a faltas de perdón? Hay testimonios absolutamente definidos de personas que aún en su situación de cáncer, prácticamente ya a punto de morir, entraron a un tiempo de perdón con sus familiares, papá, mamá o algún ser querido, alguna otra persona, y cuando entregaron esa carga, ese dolor que por años y años llevaron consigo, repentinamente viene el tiempo de sanidad. Por eso nuestro tema para el día de hoy, Yom Kippur, el tema del perdón, es tan extraordinariamente importante porque nos llevará a una sanidad completa. Contigo, con tu Padre Celestial. Amén. Y con los demás. Libro de Levítico en el capítulo 23. Dice la pastora, ¿cómo le gusta el libro de Levítico, capítulo 23? Sí, yo siempre que lo escucho a él cuando vamos a hablar de las fiestas del Eterno, él dice, vamos Empecemos al libro con de Levítico. Entonces, libro de Levítico, libro de Vayikra, capítulo 23 dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será día de reposo. Esto ya lo hemos mencionado. Pero vamos a ir al verso 26 para no leer todo el contexto. Verso 26 dice la palabra. También habló Elohim a Moshe diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, observen lo importante del mes séptimo que ya hemos mencionado, será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Observen que aquí la palabra no dice fiesta, por eso en el programa anterior les dije no, procuremos no mencionar la palabra fiesta, sino santa convocación. Tendréis una santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es para vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. ¿Puedo repetir Tremendo, eso, Pastora pastor, Pili? sí. ¿Me permites, por favor, leerlo nuevamente? Absolutamente. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es para vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Eso es, norte, sur, este, oeste. Día de reposo a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando
a los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde, recuerde que ya lo mencionamos, de tarde en tarde, guardaréis vuestro reposo. Absolutamente claro para nosotros. Muy claro. Déjame compartirte algo muy importante con respecto a la fiesta de sustitución, la fiesta del perdón, la fiesta a la Santa Convocación del arrepentimiento. 3 veces en las veces de la Biblia, en las convocaciones, 3 veces se abría la puerta. Número 1, en Rosh Hodeh se abre la puerta. Número 2, en el día de reposo se abría la puerta del templo. Y número 3, en la fiesta de Yom Kippur. Cuando usted escucha aquí, yo estoy a la puerta y llamo, sí. usted cree que estén hablándole de salvación. Y esa cita no está hablando de salvación, esa cita está hablando de convocatoria de una de las fiestas del Eterno. Vaya conmigo, Apocalipsis 3:20. Otra cita que estoy seguro que tienes grabada en tu corazón. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y él? Y él conmigo. Esta cita está basada en las veces en que la puerta se abre. Se abre para Shabbat, para el día de reposo. Se abre para la convocatoria de Rosh Hodeh, el primer día de la luna nueva. Y se abre para la fiesta de Yom Kippur. Pastora Pili, amplíenos el tema porque necesitamos llegar. Mire, usted hoy con este tema va a llegar a otro nivel porque hoy estamos en un día muy importante y es el día del ayuno convocatorio para toda la congregación de las asambleas de los hijos de Dios. O sea, para las 12 tribus de Israel y para todo aquel que quiera entrar a ser injertado en esa nación de Israel. Algo muy importante que trae la fiesta del perdón es que es una fiesta de unos días de temor reverente con el Eterno. Se le llaman los días de Yamin Noarim. ¿Por qué? Porque comienzan con la fiesta de trompetas, Yom Teruah, con la cual Dios, a través del sonido de trompeta, del sonido de chofá, llama a su pueblo al arrepentimiento. A que te arrepientas de haber hecho algo malo en tu casa, no solo eso. A que te arrepientas de haber lastimado a tu vecino, no solo eso, sino que que haya un arrepentimiento de volvernos a Él. De nada te sirve a ti arrepentirte por algo que tú hayas hecho, porque en la tierra, si no te arrepientes, para volverte a Él. El verdadero arrepentimiento no es que el esposo perdone a la esposa. El verdadero arrepentimiento es que el esposo venga a Él y se arrepienta de sus pecados y vuelva al Eterno. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, para tener un verdadero arrepentimiento, necesitamos entender que si no tenemos un verdadero arrepentimiento, seremos juzgados. Y si tenemos un verdadero arrepentimiento, seremos perdonados. Entonces, cuando llegamos a ese nivel de perdón, es donde la sustitución, o sea, la purificación, o sea, la sangre de Yeshua nos justifica. Muy importante, ¿verdad? Pastora Pili, pero eso fue Pesaj. Yeshua murió por nuestros pecados. ¿Sabes que la gente tiene tan mal entendido la muerte de nuestro amado Yeshua con respecto a Yom Kippur y creen que es la misma convocatoria y no es la misma convocatoria? Yeshua en la cruz murió por los pecados. En Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur es la convocatoria del arrepentimiento de la nación de Israel, las 12 tribus de Israel, más todo aquel que quiera entrar bajo convenio. Entonces, todo cambia entendiendo esto. Pastora, volvamos a recapitular las 3 últimas fiestas que el Eterno, nuestro Yeshua, va a cumplir. ¿Cuáles son, Pastor Robert? Muy bien, vamos a recapitularlas muy brevemente porque ya las hemos ido mencionando en cada una de las secciones y usted viene muy atento con cada enseñanza, entonces lo tiene ya en su agenda. La fiesta de las trompetas, que es el tiempo de Rosh Hashanah, la fiesta de Yom Teruah, que la mencionamos con mucho detalle, el sonido de la trompeta. El día de expiación, importantísimo, esta fecha, el tiempo del perdón.
Y por supuesto, una fiesta que a mí también me fascina, me apasiona poderla celebrar junto con la congregación, que es la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, que también mencionamos en la reunión anterior. Es ese tiempo en el que preparamos la enramada, nos desconectamos de todo vínculo electrónico, redes sociales, todo lo demás, para poder precisamente en esa enramada compartir los alimentos, compartir la palabra, compartir con nuestros invitados. Es una celebración maravillosa. Yo les invito, hermanos, si hay algunos ministros, pastores que nos están escuchando y nunca han celebrado este tiempo de congregación en el tiempo de Sukkot, pues bienvenido. Es una oportunidad maravillosa de compartir en familia. Sí, definitivamente que sí. Entonces, de la fiesta de Yom Teruah a la fiesta de Yom Kippur hay 10 días. Esos son los 10 días de oración, de ayuno, de arrepentimiento y de propósito con el Eterno. Vamos a no volver a cometer los mismos errores del pasado. Es una preparación tremenda en esos 10 días. Entonces, la fiesta del perdón de la sustitución es un cara a cara con el gran día, con el día del ayuno, con el día del toque del shofar, del Hagadol, ¿verdad? Que es cuando empiezan a cerrarse la puerta. Por favor, usted nunca olvide la parábola de las 10 vírgenes. Cuando la puerta se cierra, se está hablando de que se terminó la fiesta del día de la convocatoria del día del perdón, y la puerta se cierra y ya no hay oportunidad de entrar. Claro. Por esa Mira puerta. Lo interesante que en uno de los parashá que estábamos estudiando en estas semanas, hablamos del parashá Shotim, ¿recuerdas? Ajá, sí. Que tiene que ver con jueces y tiene que ver con oficiales, Shotrin, oficiales. Es interesante porque la Biblia nos menciona como las puertas. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y cuando nos dice a la puerta y llamo, nos está hablando, en cada puerta de la ciudad había jueces, Ajá. como había oficiales. Los jueces permitían o no el acceso a las personas al interior de una ciudad, permitían el ingreso de las mercancías, permitían el comercio, los cambios económicos, el manejo del dinero. En las puertas se celebraban incluso las bodas. Claro. En las puertas se permitía el ingreso migratorio, había control de migración, tal cual como lo tenemos hoy. Como lo dice Proverbios 31. Y es importante porque asimismo los jueces determinaban en cierto punto de la hora a qué momento se cierra la puerta, y ya después de cerrada esa puerta, por orden del juez y cumplimiento de los oficiales, entonces nada entra, nada sale. Correcto. Y aquí estamos en el tiempo en el que la puerta está próxima a ser cerrada. Yo recuerdo, pastor, no recuerdo el nombre, se me escapa en este momento el nombre del parachá que tuvimos hace unos días, que fue la vaca lazana. Ese parachá para mí fue marcado territorialmente en mi vida, porque qué enseñanza tan poderosa que tiene que ver la vaca lazana con la fiesta de Yom Kippur. Déjame decirte que todo gira alrededor del templo. Absolutamente. Ya les leímos varias citas con respecto a si no hay templo no celebramos las fiestas, y ya hablamos sobre eso en Ezequiel 11:26, ¿verdad? Entonces la palabra en hebreo para chivo expiatorio era Azazel. Azazel era considerado como un tipo de Hasatán, ¿verdad? Habían 2 chivos allí. La figura de Azazel enviado al desierto era interpretado como la imagen a Hasatán siendo lanzado al lago del fuego. Ya Yeshua tuvo que tomar el papel de nosotros y sacado fuera del campamento. Acuérdate que una de las condiciones, pastor, explica por favor la vaca lazana, las 3 cosas que tenía la vaca lazana que eran súper importantes, o sea, los ojos. En primer lugar, debía ser completamente roja. Sí. Eso es un punto característico de la vaca lazana o la vaca roja. Ese término de la vaca roja, cuando presentamos ese tema, recuerdo que para muchos nos enviaron texto, pastor, nunca hemos en la vida escuchado esto. Allí en Pero es el estudio bíblico de Maná, ahí está el estudio. Aquí está el texto. Entonces, 3 características de la vaca lazana. Número 1,
completamente roja es toda. Absolutamente, de pies a cabeza. Ni un pelo roja. Podía ser verde. Ni un solo pelo, correcto, podía ser no como blanco hoy en día o negro. que la tiñen. Muy bien, número 1. Número 2. Su característica número 2 es que no podía haber sido utilizada de ninguna manera en ningún tipo de trabajo. Es decir, no se hubiese puesto yugo sobre ella de ninguna manera. Y número 3. La número 3 era... ¿Se nos olvidó? No. Sí, se nos olvidó. La número... Vaya para allá que ahí las tienes escritas. No me acuerdo, Era... No tenía roja de 3 años. Ay, por favor. Y el punto número 3, fundamental, no podía ser mayor de 3 años. Es decir, ese 3 años tipifica un gran momento en la palabra, de tal manera que estas son, repito, las características. Las voy a resumir nuevamente. Completamente roja, nunca haber sido utilizada para tipos de trabajo de yugo, y el número 3, no mayor de 3 años. Excelente. Entonces esa vaca lazana representa a nuestro amado Yeshua. Entonces nosotros vemos que Yeshua, pasando la puerta, no podía cargar la cruz. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque hubiera llevado yugo. Y si él lleva yugo, no hubiera sido nuestro Mesías. Es un detalle importantísimo. ¿Quién viene a cargar la cruz de nuestro Mesías? Simón de Cirene. Entonces es importante, es muy importante. Ahora, vendrá de nuevo nuestra fiesta de Yom Kippur y volvamos a relacionar como lo hicimos en Yom Teruah para entender Apocalipsis. En la escatología bíblica nosotros tenemos que entenderlo a través de las convocatorias del Eterno. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 20 y vamos a ver el juicio en el día de Yom Kippur. ¿A quiénes o a quién le van a dar juicio por todo lo que le ha causado al mundo entero? Libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 20 o libro de Revelaciones. Libro de Apocalipsis capítulo 19, en el verso 20, dice la palabra. Léala conmigo, por favor. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fíjate lo interesante allí. Allí viene una enseñanza poderosa, pero la gente no la entiende. ¿Y sabes por qué nosotros no entendemos quiénes son los que son lanzados al lago? Porque nosotros no vemos el contexto de las fiestas del Eterno en la fiesta de Yom Kippur. Ahora, devolvámonos entonces en el tiempo y vayamos a conocer la fiesta, la celebración de la fiesta y la estructura de esa fiesta para poderla entender. Libro de Vayikra, libro de Levítico, capítulo 16, verso 8. Nos vamos a entrar en algo que ya el pastor enseñó, en algo que ya vimos, pero que necesitamos volverlo a escuchar en la fiesta de Yom Kippur. Dice la palabra. Vamos a leer voy a leer del verso 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Correcto. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya y hará reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación al becerro que es suyo. Después tomará un incienso lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahweh y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Por eso cuando hablamos de la fiesta de Yom Kippur y lo vemos en el contexto de Apocalipsis capítulo 8, entendemos qué estaba pasando allí
¿Y qué está pasando en el libro de Apocalipsis? Porque recuerden que todo es un cumplimiento de la convocatoria. Entonces, la Biblia entonces nos muestra que el sacerdote tiene dos elementos para presentar a Adonai. ¿Qué trae? ¿Qué es lo que trae esa víctima? Déjame compartirte. Una de las víctimas trae toda la transgresión involuntaria. Es un pecado cometido antes de darse cuenta. Sin darse cuenta, realmente como una omisión. Exacto, eso se llama transgresión. Es una transgresión, muy bien, sí. Trae todo el pecado deliberado, un pecado cometido sabiendo que estaba pecando. Es un pecado de acción. Exacto. Que se llama el pecado deliberado. Deliberado, sí. Y luego un pecado de rebelión, la iniquidad. Un pecado cometido por rebeldía contra Dios. Es muy típico y pareciera ser un poco incluso inofensivo. Es decir, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece, esta parte no. Entonces, estamos siendo rebeldes y uno de los pecados más delicados en la palabra precisamente tiene que ver con la rebeldía a lo que en ella está escrito. Tú me diste un ejemplo hace unos días, Pastora Pili, que me impresionó, me gustó muchísimo ese modelo. El ejemplo del ateo, ¿recuerdas? Sí. Un hombre se asume ser ateo. Te di el ejemplo de que un hombre llega donde un rabino y le dice al rabino, rabino, yo soy ateo. Entonces el rabino lo voltea a mirar y le dice, tú eres ateo. Sí, yo soy ateo. Y nada me va a cambiar. Le dice, bueno, entonces déjame preguntarte, como tú eres ateo, entonces ¿ya te leíste la Torá? No, yo nunca me he leído la Torá. ¿Y ya te leíste el Tanakh? Oh, no, yo nunca he leído el Tanakh. ¿Y ya te leíste los 66 libros de la Biblia? ¿El Brit Hadash? No, yo no me he leído nada de eso. Ah, no, tú no eres ateo, tú lo que eres es torpe, tonto. Un rebelde. Sí. Claro. Porque no puede ser ateo sin saber de qué contiene la palabra. Claro, muy bien. Absoluto. Bueno, entonces recapitulemos. No existía ningún sacrificio que se pudiera ofrecer por un pecado de rebelión, pero sin embargo sí existía un arrepentimiento sincero. Recuerden que hemos hablado de un tiempo de techuvá, de un tiempo de arrepentimiento, y también hemos enseñado que arrepentimiento no es decir, oh, lo siento, me equivoqué, qué pena, no lo voy a volver a hacer. No, arrepentimiento tiene que ser un cambio de vida, claridad, que nunca jamás volverás por ese mismo camino. Entonces la víctima llevaba las transgresiones, la víctima llevaba el pecado deliberado y la víctima llevaba el pecado de rebelión. Ahora, vaya por favor, Pastor Roberto, al libro de Primera de Reyes. Yo quiero dar un ejemplo allí para que lo podamos entender. A mí me gusta enseñar simple. Yo espero que estemos enseñando simple. A mí me gusta enseñar simple porque es que es muy complicado en terminología hebrea, como que no la entendemos porque pues no hablamos todos hebreo, entonces hablemos en español, pero entendiendo cultura hebrea. Pero leemos una Biblia hebrea, por supuesto. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 27. A ver si vamos allí. Y lleguemos al punto exacto de Primera de Reyes 21, 27. Muy bien. Dice la palabra. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Yahweh a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Mire lo interesante. Un acto de humildad fue visto, un acto de humillación, un acto de arrepentimiento fue visto por el Eterno como un acto. Dijo, en los días de él no le voy a traer el problema. Pero lo que él ha hecho vendrá sobre su casa. Wow. Tremendo, mi amado. Lo que no hacemos ahorita de corrección, posiblemente después tus hijos lo tendrán que enfrentar. No, y no posiblemente, realmente, posiblemente no, así va a suceder. Fíjate, sí. Mira, qué interesante, y haciendo una muy pequeña reflexión sobre el tema, yo te invito, amado hermano, hermana, que nos escuchas, evalúa un poco el entorno a tu familia. Cuando nosotros empezamos a revisar, esto es como el médico, cuando nosotros vamos a la cita médica,
el médico inmediatamente nos recibe, nos saluda, nos pide la información, su nombre, su edad, y empieza a hacernos un cuestionario. Alguna situación de cáncer, de anemia, de diabetes, de esto, y nos hace una relación inmensa. Nosotros a todos le decimos no, nunca. Pero realmente lo que el pastor no dice no, el pastor sí. Si es en inglés, sí. Si es en inglés. Bueno. Entonces, ¿por qué se sucede esto? ¿Por qué el médico hace esa historia médica? Porque él evidentemente necesita reconocer si ha habido una historia o un antecedente médico en cáncer o en diabetes o artritis, pues hay alguna posibilidad de esa situación. Ahora, veámoslo espiritualmente. Cuando nosotros revisamos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y generaciones pasadas, empezamos a encontrar una serie de anomalías que nunca las habíamos tenido en cuenta. ¿Sabías que tenía una tía que era la hermana del tío del fulano que fue bruja? Que fue una medium, que fue una prostituta, que fue una alcohólica, que fue una suicida, que murió de eso, etcétera. Y cuando empezamos a mirar ese entorno familiar, entonces empezamos a encontrar respuesta en lo que estamos leyendo ahora. ¡Wow! Ahora entiendo cuántas cosas, cuánta trascendencia tiene nuestro árbol genealógico, nuestra historia familiar que trae consecuencias en nuestros días. Muy importante que establezcamos esto. Cuando hacemos nuestros programas para matrimonios, tú recuerdas, Pastora Pili, que hacemos un ejercicio en el que la mujer y el hombre vienen muy enamorados, muy bellos, juntos, deciden contraer matrimonio y van a formar una familia. Pero cada quien a su vez trae consigo ¿qué? Trae todo su pasado, claro. Trae toda su genealogía. Ahora, esas dos genealogías se unen y forman una sola genealogía. Y al establecerse una sola identidad, somos una sola carne. Ahora nuestros hijos van a traer consigo toda esta consecuencia en este vínculo matrimonial. Definitivamente hay que ponerle mucho cuidado a la parte del arrepentimiento de nuestra vida y de nuestras generaciones. Póngale mucho cuidado, porque en los 10 mandamientos de la ley del Eterno sobre nuestra vida está estipulado que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, ubiquémonos en el contexto de la fiesta de Yom Kippur. Muy bien. Hay un gran shofar en ese día, el gran día de Yom Kippur, hay un gran toque de trompeta. La primera trompeta que suena y que está asociada con Shavuot, Pentecostés, suena así. Tequía. Es un sonido como de trompeta y significa reconocer a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. La última trompeta que está asociada con Rosh Hashanah, o sea, con el Yom Teruah, suena así. Teruah son 9 notas pequeñas en rápida sucesión, que simbolizan un sonido de alarma. Este es un sonido de guerra, es un sonido devastador. Y la última trompeta, la gran trompeta, acuérdense de 1 Tesalonicenses 5, la gran trompeta que suena y está asociada con esta fiesta de hoy de Yom Kippur, suena así. Y Tequía Gadola es una nota mantenida al máximo, sin corte alguno, y significa la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento. Entonces, la fiesta del perdón, la fiesta de sustitución, el día del perdón, era el clímax de ese proceso de aflicción, de arrepentimiento de 10 días, de la preparación del mes de Elul. Ese es el gran día, ese es el día en que todo el Hijo del Eterno, todo aquel que verdaderamente practica, está en un ayuno absoluto. Es absoluto, amados, sin comidas y sin bebidas. Hasta la abstención de relaciones sexuales está metido en este gran día de ayuno. Correcto. ¿Para qué, amados? Para afligir nuestras almas ante el Eterno y manifestar un genuino arrepentimiento. Óigame, un genuino arrepentimiento. ¿Sabes que el arrepentimiento es un cambio de vida?
Tú no puedes decir, ay, ayer celebramos Yom Kippur y hoy sigo igual. Sigues en la misma posición espiritual del pecado. No puede ser, porque entonces no hubo arrepentimiento. Lo que hubo es ¿qué? Remordimiento. Un remordimiento, correcto. Entonces la fiesta del perdón es el único día del año cuando el sumo sacerdote podía entrar, al lugar santísimo, y era allí donde él ofrecía la ofrenda del perdón, la expiación por sus pecados y por el pecado de todo el pueblo. Es el gran día donde el sumo sacerdote entraba a ese lugar. Y muy importante la entrada del sumo sacerdote, obviamente, porque recordemos que el sumo sacerdote también debía estar en una condición de absoluta santidad. Claro, y si no, porque moría. iba a pasar al lugar santo, al lugar santísimo, debía despojarse de su calzado, limpiar sus manos, lavar sus pies, para poder ingresar al lugar santísimo, pero repito, no solamente en una condición de limpieza física, sino más importante, en una limpieza de un kadoshim, completamente en santidad. El sumo sacerdote debía de bañarse y usar vestidos sacerdotales especiales. Es el único día de todas las fiestas de convocatoria que el sumo sacerdote está vestido de blanco totalmente. Muy importante. Tiene mucho que ver con la aparición de nuestro Mesías. Así es. En el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tiene que ver muchísimo, además, no sé qué no es el tema y ni mucho menos solo lo voy a mencionar, pero para que usted tenga presente, tiene que ver precisamente este momento de la vestidura, el éfod, el pectoral, la corona y todo lo demás, tiene que ver precisamente con lo que es Efesios capítulo 6, verso 10, que tiene que ver con la armadura de Dios. Nosotros hemos siempre aprendido la armadura de Dios desde el punto de vista de Efesios 6:10 como la armadura del soldado romano, pero aquí estamos viendo la verdadera armadura de Dios en las vestiduras del sacerdote para ingresar en el tiempo de perdón al lugar de sustitución y al lugar del lugar santísimo. Ese día se hacían 3 sacrificios. Escúchame muy bien, que es importantísimo. 2 machos cabríos para la expiación y un carnero o becerro para el holocausto. Pastora Pili, ¿holocausto y expiación son iguales? No. El becerro del holocausto está en Pesaj. En la expiación está en lo que es los machos cabríos. Ven que sí estamos viendo las grandes diferencias de la muerte de nuestro amado Yeshua y de la fiesta de Yom Kippur. Sobre los 2 machos cabríos se echaba suerte, pues uno era destinado para ser ofrecido como holocausto para la expiación, la sustitución, y el otro era para ser ofrecido como ofrenda por todo el pecado del pueblo y luego liberado en el desierto. Entonces, correcto. Pastora Pili, yo quiero que vayamos al Brit Hadash, al pacto renovado, porque todo lo que nosotros aprendamos dentro de la Tanakh tiene que ir acompañado del complemento, porque texto sin contexto es un pretexto. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 2, y vamos a leer al 19 al 21 para entender esta poderosa reunión de donde el tema se está tocando. Respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Claro. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Ellos están hablando, ¿tú vas a destruir el templo de el que tanto le costó a Herodes construir?
En 3 días lo vas a derribar. Y él dice, es que yo no estoy hablando de ese templo, yo estoy hablando de este templo. Destrúyame a mí, en 3 días me levanto de nuevo. Estamos hablando de la fiesta de ¿qué? De Pesá. Vean que todo texto tiene que ir bien claro en dónde está parado espiritualmente. Ahora, en el libro de Hebreos, que es donde vamos a explicar la fiesta de Yom Kippur más claramente, porque ahí es donde está bien explicado el tema de Yom Kippur. Váyase conmigo al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 23 y 28, y vea 23, conmigo la fiesta de sustitución explicada desde el Brit Hadash. Muy bien. Dice la palabra. Estoy en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 23. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? Porque no entró Yeshua en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido por los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Excelente. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Oiga la enseñanza. Claro. Es que es más claro, creo que no hay, ¿verdad? En el Brit Hadash nos habla del sacrificio de Yeshua. Yeshua nunca entró en el templo como sumo sacerdote. Usted no ve a la figura de Yeshua como hombre haber entrado al templo como el sumo sacerdote. Él no usurpó territorio alguno. Por eso es tan importante entender lo que es el proceso de usurpación. Porque cuando nosotros entendemos la palabra de sumo sacerdote, que está tan relacionada con nuestro Mesías, pero Yeshua no entró en su nivel de Mesías sufriente al templo como sumo sacerdote. Pero en Hebreos capítulo 9, verso 23 nos dice ¿a qué templo entró? Porque recuerde que lo que hay aquí en la tierra es una figura de lo que está en el cielo. Correcto. Yeshua entró al templo celestial como sumo sacerdote, porque en la tierra todavía no era su turno. Murió una sola vez y no volverá a venir a la tierra para volver a morir por nuestros pecados. Pero mire el verso 28, por favor, pastor. Lea la parte del verso 28 final, para que cuando Yeshua venga, ¿a qué viene? Dice la palabra, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin la relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ah, entonces viene sin relación con ese pecado, ya no como Mesías sufriente, sino como Mesías triunfante para salvación de los que están esperando su redención. Eso es completamente diferente a lo que posiblemente tú has escuchado, que ya murió y ya no necesitamos más nada y que Yom Kippur no se necesita. Jamás está establecido esa cita bíblica de esa manera. Te voy a confirmar una vez más que el sacrificio perfecto de Yeshua HaMashiach en la cruz proveyó una solución definitiva. Nadie puede decir otra cosa contraria. La muerte de nuestro amado Yeshua en la cruz del Calvario proveyó una solución definitiva al problema del pecado. Y nadie puede cambiar eso. Tanto del pueblo, ¿verdad? El pecado del pueblo, pero no entendiéndose desde la perspectiva
de que ya no necesita volver a venir, porque entonces lo haríamos anulo, claro, su venida. Así es. Vaya conmigo al libro de Hebreos, entonces, capítulo 9, verso 11. Yeshua entonces es nuestro sumo sacerdote. Claro. Quien se presentó en perfecta santidad, claro, delante de Yahweh. Exacto. Para en ofrecerse la casa a celestial. sí mismo en sacrificio santo, derramando su sangre por nuestro pecado, ¿verdad? ¿A fin de qué? Pues a fin precisamente de redimir, de cubrir, de cancelar todo ese castigo que nosotros indudablemente merecíamos, logrando de esta manera ¿qué? Reconciliarnos con el Padre Eterno, Elohim. Amén. Pero ese pecado es el pecado individual. Así es. Porque si hubiera sido el pecado por las 10 tribus de la casa de Israel para decir, ok, ya listo, están todas reconciliadas, pues no lo hubo. Entonces la gente dice, entonces los judíos ortodoxos que no creen en Yeshua dicen, no cumplió el propósito, pero es que hay que entender la profecía bíblica completamente establecida. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 9, verso 11, y vea el porqué de la fiesta de Yom Kippur, que tiene que ver con la casa de Israel y la reunificación de las 12 tribus de Israel, más todo aquel que se quiera injertar sobre ese territorio creyendo en Yeshua. Muy bien. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, correcto, ya es el sumo por el sacerdote. más amplio y más perfecto tabernáculo, correcto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, correcto, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Absoluto. Eso no se puede dudar. Lo que hizo nuestro amado Yeshua en esa fiesta de Pesaj que se llama redención, no expiación. Porque es que el problema, pastor, ha sido el haber tomado la fiesta de Pesaj en redención, que es la redención de salvación personal, de convenio de cada persona con el Eterno, y tomar la fiesta de expiación y unirla en una sola. Ese es el error gravital. ¿Tú recuerdas que he enseñado en alguna ocasión y en predicación sobre el tema, y lo estamos viendo aquí, de redención? Y es muy fácil, o escuchamos con mucha facilidad hoy, somos redimidos, ¿verdad? Somos redimidos, cantamos, somos redimidos. Pregúntale a cualquier persona creyente en una congregación, ¿eres un redimido? Sí, amén, soy redimido. Pero realmente aquí la palabra redimido, como la hemos entendido, es mucho más profunda de lo que con tanta facilidad entendemos como redención. Para que realmente nosotros estemos en una posición como redimidos, debemos haber pasado y con toda claridad tener en nuestro corazón todo este proceso que hemos estado enseñando, cada una de las santas convocaciones, cada una. Número 1. Número 2, o mejor, número 1, los mandamientos. El libro de Shemot, capítulo 20, y estas palabras, cuando nosotros damos cumplimiento a esos mandamientos, cuando nosotros tenemos claridad en cada una de las santas convocaciones, las celebramos, las vivimos, las entendemos, las participamos, entonces, y solo entonces, esta palabra redimidos podrá ser parte integral de nuestra vida. Eso se llama Yo sé que redención. Cuesta mucho, yo lo he enseñado y yo sé y he tenido contratiempos en muchos lugares al respecto, pero creo que con absoluta claridad, cuando esta palabra se revela a quienes la escuchan, entonces tendrán la claridad en sus corazones. ¿De qué está hablando usted, Pastor Alfaro? Estoy hablando que no es solamente decir redimidos por decir redimidos, es ser redimidos cuando, como creyentes, en una conciencia clara, somos evidentemente testimonio del cumplimiento de los mandatos, de tal manera que para entender el contexto de la palabra redimidos, obviamente con claridad en nuestros corazones, cumplimiento de los mandamientos, no es simplemente 1, 2 o 3, son los 10,
los 613 misbot y por supuesto el cumplimiento de Levítico 23 en cada una de las santas convocaciones. Una vez cumplamos con todo lo que está escrito, por eso Mateo 5:17 dijo, yo no he venido a abrogar, he venido a cumplir todo cuanto está escrito de mí por Moshe. Ahí entonces entenderemos qué es realmente un redimir. Definitivamente redención tiene que ver con convenio, y para entender, para caminar en ese convenio, caminamos en obediencia. Muy bien. Entonces, Yeshua fue constituido por Dios como sumo sacerdote. Miren, perdón, tiene que entenderme esto porque no es fácil de digerir, así que tienes que escucharlo muy bien. Cuando Yeshua vino a morir en la cruz del Calvario, vino como el Mesías sufriente. No ocupó el lugar del sumo sacerdote. Era nuestro sumo sacerdote desde antes de la eternidad. Por supuesto. Pero el oficio, porque es que ese es el problema, que nosotros no entendemos el oficio. El oficio del sumo sacerdote. Yeshua no hizo el oficio del sumo sacerdote. No usurpó. Porque no podía usurpar el territorio, porque había un sumo sacerdote. Que el sumo sacerdote, Caifás, no estaba haciendo lo correcto, no era legalmente la persona que tenía que estar ahí. Correcto. Esos son otros 3 pesos, decimos en Colombia. Pero era el sumo sacerdote y Yeshua no estaba usurpando territorio. Correcto. Entonces, cuando Yeshua viene como el Mesías sufriente. Ahora, pero el oficio de nuestro amado Yeshua es desde la eternidad y para la eternidad nuestro gran sumo sacerdote. Así es. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 7, verso 17, porque necesitamos ver el papel de nuestro sumo sacerdote y lo que él va a hacer en la fiesta de Yom Kippur. Es tan importante ahora sí entender quién va a estar allí oficiando la fiesta. Dice la palabra, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Verso 20, estoy en Hebreos capítulo 7, verso 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Claro. Pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. No es la palabra mejor. En la versión bíblica que nosotros tenemos actualmente fue agregada. La palabra era pacto, no mejor. Porque no hay mejor pacto, porque hay un solo pacto. Un solo pacto, correcto. Entre Dios y los hombres. Un solo Dios, una sola fe, una sola esperanza, una ejat. Qué importante eso, ¿no? ¿Verdad? Unidad, muy bien. Entonces la palabra mejor no está en el texto original. ¿Sabía usted que hay palabras que no están, que están colocadas en versiones bíblicas que no son de la versión original? Una es Mateo 28, 16, hay 19. Muchas. No está dentro de la versión original y eso es importantísimo. Entonces no hay mejor pacto sino dentro del pacto. Ahora, entonces haciendo la claridad, haciendo la claridad bíblica, entendamos que el Yeshua sufriente, el Mesías, viene como el hijo de David, por eso nos muestra toda su genealogía como el hijo de David, ¿verdad? Y nos muestra la genealogía de José, y nos muestra la genealogía de María, explicándonos de dónde viene él, para que no veamos que es un usurpador, ¿verdad? Pero en el contexto de cuando Yeshua viene, en la segunda venida, nosotros no vamos a ver a Yeshua sufriente, sino al Yeshua triunfante. Reinante, sí. Eso ya lo explicamos en una lección. Entonces, si este es el tema que estamos tratando, Yeshua ya no viene para ser sacrificado,
sino Yeshua viene para ser el sumo sacerdote. Esa es la gran diferencia entre la fiesta de Pesá y la fiesta de Yom Kippur. Es nuestro sumo sacerdote quien va a decidir las cosas en la fiesta del perdón. Por eso usted tiene que hacerle una auditoría a la enseñanza que dice que la ley levítica ya fue abolida, que ya no hay levitas. Porque si usted dice eso, usted anula a Yeshua en la ley del Eterno, en su oficio. Muy importante, ¿verdad? Entonces, Yeshua viene a ser nuestro sumo sacerdote. Así que, ya conociendo el significado de la fiesta del perdón o de la expiación y la victoria de nuestro amado Yeshua logró mediante su sacrificio en la cruz, ¿por qué y para qué celebramos la fiesta? Sabiendo que es una sombra seguramente de una realidad superior. Es la pregunta que todo el mundo se puede hacer hoy. Pastora, pero si ya no hay necesidad, y si es una sombra, y si ya sabemos que viene, pues saben que la celebración de la fiesta es el cumplimiento de que Yeshua es el sumo sacerdote en el templo para oficiar la fiesta. Correcto. Voy a ver varias razones por las cuales nosotros tenemos que entender la fiesta de Yom Kippur. Número 1, Pastor Roberto. Bueno, número 1 es una santa convocación. Sí. Lo primero que tenemos que tener absolutamente claro es que es una ordenanza que el Padre entregó. Sí. De tal manera que así como está escrito en Levítico 23, está establecida por el Padre en el primer pacto que se hizo con Moisés y que logró pleno cumplimiento en el segundo pacto establecido o la renovación con de pacto, nuestro maestro, con el Yeshua HaMashiach. Ahora, si no conocemos con claridad lo que está establecido por nuestro Padre Eterno en el antiguo pacto, en la Torá, en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, de ninguna manera podremos entonces conocer ni entender la profundidad de lo que se estableció y de lo que ahora entendemos, vemos, leemos en el Brit Hadasha, en el Nuevo Pacto. Es muy importante. Usted sabe, mi amado hermano, que hoy tenemos algunas enseñanzas que nos hablan de que el antiguo pacto no existe, que ya fue abolido, que eso está precisamente en el antiguo escrito, que esas es, y pareciera ser que nos vamos entonces al punto en el que somos neotestamentarios y todo lo empezamos a partir del Evangelio de Mateo e incluso en nuestras Biblias nos colocaron una hoja en blanco en la que nos separan y de ahí viene esa separación antiguo y nuevo pacto. Pero esta separación, esta hoja en blanco que aparece aquí, para empezar, no es un documento original. Esta separación fue puesta por un monje católico que alguna vez se le ocurrió hacer esta separación, pero esto no debería estar en nuestras Biblias. Porque hay un solo pacto. Es un solo contexto, exactamente. Es un pacto totalmente. Hay un pacto renovado, que es lo que vemos como el Brit Hadasha, el Nuevo Testamento. Pero mis amados hermanos, ¿por qué entonces celebramos esta santa convocación? Por eso, porque es una santa convocación establecida por nuestro Padre Eterno en Levítico 23. Número 2, es una fiesta, una celebración, una esfera de tiempo que nos puede revelar aún más la palabra de su propósito y su pleno cumplimiento. Esa fiesta muestra la voluntad del Eterno sobre nuestras vidas. Y número 3, esa fiesta es una gloriosa oportunidad para entender, valorar, celebrar la victoria de nuestro amado Yeshua, nuestro Yeshua HaMashiach, que ya no volverá a morir en una cruz del Calvario, sino que ahora entendemos que fuimos perdonados y que vivimos una vida de expiación, que ya no vamos a entrar en condenación. Número 4, pastor. Bueno, muy bien. Y número 4, pues fundamental, porque esta celebración es la que precisamente nos une como un pueblo, como el pueblo de Dios. Pues es el momento en el que celebramos como comunión, como unidad. ¿Qué celebramos? La herencia, nada más ni nada menos que la herencia, todas las bendiciones que el Padre Eterno nos ha entregado para que nosotros como sus hijos, dice la palabra que como reyes, como sacerdotes, podamos adorarle, alabarle, que toda gloria y que toda honra sea para nuestro amado Padre
eterno. Mira algo muy importante, pastor, que hay que sacar a colación. ¿Qué diferencia hay entre el cuarto punto que estamos hablando y la fiesta de Pesá? La fiesta de Pesá no fue ordenada fue ordenada para el pueblo de Israel, claro, pero cada uno en su casa. Cada uno en su casa tenía que hacer el cordero y pintar los dinteles de las puertas. Sí, con la sangre. Pero la convocación de Yom Kippur es una convocación a toda la asamblea. Correcto. En unidad, en comunión con el Eterno. Correcto. Esas grandes diferencias son las que muestran la fiesta de Yom Kippur. Entonces, cerremos la fiesta de Yom Kippur, o sea, cerremos la enseñanza de Yom Kippur hoy y entendamos ese Neilá, ese cierre que le vamos a dar al final del tema de la enseñanza de Yom Kippur. Las puertas del cielo, mis amados, permanecen abiertas a lo largo de los días de arrepentimiento, los 10 días. Muy importante es. Para recibir nuestras oraciones, para ser perdonados, y que estas son cerradas después de la fiesta, la reunión de Neilá, son cerradas. Para ser específicos, estas puertas, ya les dije, se abren solamente en la fiesta de Luna Nueva, en la fiesta de Shabbat y ahora en la fiesta de Yom Kippur. Yo les hago la pregunta. Pero esas puertas se abren para la celebración, más no para la convocación. Esa es una sola convocación anual. Cuando se hace sonar el último toque del shofar, es cuando dice, se cerró la puerta. Aquellos que han guardado ese día con toda sinceridad podrán sentir que fueron inscritos y sellados en el libro de la vida. Sí, muy importante. Y fíjate que es muy importante en este término mencionarlo, y no voy a entrar ahí al detalle, pero solo quiero que lo tengan en su corazón. Para este tiempo de Yom Kippur es muy importante el confesar precisamente el pecado. Claro. Y, y cuando hablamos de la confesión del pecado no me refiero al confesorio, al confesatorio, a ese tipo de cosas. Me refiero a nuestra intimidad personal con el Padre. La examinación. Cuando nosotros con el Padre entendemos en una comunión personal con Él, de decirle de viva voz, de hablarle, de abrir nuestros corazones. Cuán importante es que tengamos estos tiempos de privacidad, de intimidad con el Padre y con nuestro corazón abierto, decirle al Padre, porque Él tiene su oído inclinado, atento para escuchar nuestro clamor. Sí. Y explicarle, Padre eterno, yo reconozco, yo sé que en esta área he equivocado mi vida, que he sido rebelde, he sido desobediente a tu mandato, porque yo sé. Y cuando yo entrego esta oportunidad, hay algo muy interesante. Cuando viene el día entonces de celebración, ya nuestro corazón está limpio, ya nuestro corazón está completamente despejado, abierto. Ya nuestro corazón está totalmente íntegro. Entonces a la final trompeta, no puedes entrar a la final trompeta a confesar. Cuando llegue a la final trompeta, tú ya estás preparado precisamente para esa celebración. Definitivamente. Hay 3 cosas que quiero cerrar el tema de hoy diciéndote de los milagros de Yom Kippur. ¿Sabías que el día más tremendo es el día de Yom Kippur para los milagros? El primer milagro de Yom Kippur es que las iniquidades de tu vida, de tu casa, de tu hogar que fueron confesadas, se perdonan. Amén. Alguien tiene que decir un amén allí. Amén. El segundo milagro que ocurre en Yom Kippur es que las puertas del cielo se abren para ti. Lea en su casa Ezequiel 44, del 1 al 2 y vea. Y número 3, el tercer milagro de Yom Kippur es que la sangre de Yeshua te limpia completamente. Amén. Y eso trae avivamiento a tu casa. Cuarto milagro de Yom Kippur. La luz de Yeshua brilla intensamente en tu vida. Tanto que atrae a los demás a Yeshua a través de tu luz. Correcto. Número 5. El final del sonido del shofar es una convocatoria para tus hijos, tu hogar, tu familia. Tú me puedes decir, Pastora Pili, nadie en mi casa quiere celebrar Yom Kippur. No importa. La convocatoria, el último milagro que el Eterno te hace es que la trompeta les empieza a sonar a ellos. Sí. Así que, ese momento donde suena la última trompeta es tan importante para ti, que al que no quiera celebrar Yom Kippur,
entrará en la celebración porque el sonido de la trompeta trajo tanto arrepentimiento que hasta el perro de la casa, el gato y el que esté alrededor se arrepiente. Y fíjate que estaba pensando por un momento, ahora que tú mencionas este tema de el sonido de la trompeta, porque cuando usted escucha el sonido de chofá en cada uno de sus diferentes modelos, el tequila, el teruá, el gadel, usted va a notar cómo nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma entran en un momento de avivamiento, de regocijo. Hay algo que definitivamente mueve lo más profundo de nuestras entrañas, y es precisamente porque el sonido de la trompeta, yo compartí hace unos días en nuestra congregación, si tú escuchas el sonido de chofar y tus hormonas, no se convierte, tu sangre, tu corriente sanguíneo está estancado, definitivamente tienes que considerar seriamente tu vida. Una operación de corazón abierto. Del Padre. Una operación de puertas y de ventanas abiertas para que puedas recibir ese torrente de bendición. Porque como tú mencionas, cuando vienen estos milagros al sonido de la trompeta, si tú no estás preparado para recibirlos, pues de igual manera, aunque vengan, no van a llegar. Y fíjate cómo dice la palabra en Deuteronomio 28. Estas bendiciones vendrán para ti y si te obedeces, alcanzarán. Las bendiciones vienen tras nosotros, pero no nos alcanzan. ¿Por qué no nos alcanzan? Porque no identificamos el sonido de la trompeta. Fíjate, pastor, para cerrar en este momento este tema tan importante, son tantas cosas las que hay que hablar, pero que debemos llegar simplemente a la enseñanza bíblica, porque a veces tantas cosas como que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Simple, hermanos. Y Yeshua utilizaba las parábolas tan simples y hacía conexión con nosotros. 20 levitas tenían que ser utilizados para cerrar las puertas, la puerta de ese momento, la puerta oriental. Déjame decirte algo. ¿Sabes por qué en la parábola del hijo pródigo, cuando Yeshua enseña la parábola del hijo pródigo, la clave de esa parábola está en Lucas capítulo 15, verso 32? ¿Sabes por qué? Te la voy a leer. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sabías tú que la fiesta de Yom Kippur está relacionada con la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo son dos personajes los que aparecen allí. ¿Cuáles personajes, pastora Pili? Aparece Judá y aparece Efraín. Judá se queda en casa y es el hijo amado del padre y hace todo lo que el padre le diga. La Torá, los 10 mandamientos, el Shabbat, las convocatorias santas, la ofrenda, cuida el templo. Judá está ahí. Pero Efraín se fue. Se gastó todo. Lo perdió todo. Acabó con el tesoro del papá. Y cuando Efraín se reconoce que está comiendo con los cerdos, comida de cerdos, óigalo bien, comida no kosher, y está ya ido sobre las naciones, ¿verdad? Reconoce que ha pecado contra el Padre Celestial y contra el Padre Terrenal. O sea, con casa de Israel celestial y terrenal. Y dice, ¿yo por qué estoy aquí? Voy a volver a la casa de mi padre y yo le voy a servir a mi padre. Yo me voy a humillar. Y cuando ese hijo pródigo vuelve, el padre sale y en vez del padre reclamarle, ¿por qué? ¿Sabes qué hace el padre? Le pone un anillo, le calza los pies, le pone un talí y le dice, vamos, hijo mío, bienvenido. Y cuando el hijo de casa, judíos, ve al hijo pródigo que volvió y dice, ¿cómo que a le sacrificaste un becerro pesado? ¿Y cómo así que a mí no me has sacrificado un becerro? Por eso la fiesta de Yom Kippur. Dice, no importa. Tú tienes todo conmigo, ahora vengan y vamos a celebrar una sola fiesta, Yom Kippur. Hay perdón para ti, y hay perdón para ti, y hay unidad, un ejad, para las 12 tribus de Israel. Amén. Qué historia, ¿verdad? Muy linda historia. Un shalom para sus vidas, amados. Recuerden que cuando las cosas comienzan a suceder, como lo dijimos en Yom Teruah, cuando escuchemos de guerra, rumores de guerra, cuando escuchemos la devastación social que hay en este momento, cuando escuchemos la injusticia social,
¿verdad? La falta de bondad y la falta de justicia y bondad. Erguíos vuestras cabezas y levantad vuestras cabezas porque la redención está cerca. Lucas capítulo 21, verso 28. Un shalom para sus vidas. Se despide de ustedes hoy en este poderoso día de ayuno. Los pastores Roberto y Pili Alfaro. Un saludo especial para ustedes. Regocijados en el Señor siempre. Regocijados en Él. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico Maná. Hasta la próxima. Shalom. Shalom. Universidad de la Familia Maná.